Qué bueno que está usted hoy aquí. Listo. Bienvenidos los que vienen por primera vez. Esta es su casa. Y bueno, hoy voy a iniciar una serie de mensajes que realmente esta serie la quería iniciar hasta el próximo año, pero veo que es un mensaje urgente, necesario. Y es una serie de mensajes que va a durar varias semanas, incluso vamos a continuar el próximo año. Y hoy vamos a iniciar esta serie de mensajes. Le he titulado Anhelamos su regreso. A ver, diga después de mí: anhelamos su regreso. Una vez más, anhelamos su regreso. Les había pasado unas imágenes. Anhelamos su regreso. Es la serie de mensajes que hoy vamos a compartir. Y hoy vamos a ver la introducción y todos estos mensajes vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con respecto a la segunda venida de Cristo, con respecto a los tiempos finales. Hace unas semanas yo estuve dando un curso de Apocalipsis. Si usted lo tomó y lo tomó completo, bueno, ya tiene un acercamiento, tiene una introducción para poder comprender, entender mejor, pero lo voy a estar haciendo también durante las próximas semanas. Entonces, esta serie de mensajes se titula Anhelamos su regreso. Diga después de mí: anhelamos su regreso. Ahora, algunos me han hecho la siguiente pregunta a partir del estudio de Apocalipsis que di. Algunos me han hecho la siguiente pregunta: ¿estamos viviendo en los tiempos finales? Estamos viviendo los tiempos finales. Y hace algunos años se enseñó este tema desde un punto de vista. Algunos de ustedes me han dicho: pastor, pero siempre desde que yo recuerdo, los que tienen más años en el evangelio, yo tengo 38 años de edad, y yo recuerdo desde que tenía, bueno, no recuerdo desde que tenía un año, pero a lo mejor de 3, 4, 5 años ya te empiezo a tener algunos recuerdos. Pero mi mamá me llevaba a la iglesia desde que tenía un año. Es decir que desde hace 37 años he asistido a la iglesia cristiana, he escuchado muchos mensajes. Y yo recuerdo entre la edad de 5 o 10 años, estoy hablando hace 30 años, se predicaba mucho de la venida de Cristo, de que Cristo viene, de que Cristo va a volver. El problema fue, fue una predicación que se daba muy fuerte en demasiados lugares, demasiadas iglesias, pero siempre tenía un punto de vista de terror, de miedo. Y ahora yo creo que el Señor está trayendo ese mensaje nuevamente y está queriendo quitar ese terror, ese miedo con respecto a la segunda venida de Cristo. Por eso para mí era importante dar este curso cuando comenzó la pandemia y todo esto que trajo el COVID. Yo me acuerdo que estaba orando y sentí la necesidad de poder profundizar en el libro de Apocalipsis. Quienes están con nosotros, que ya tienen tiempo perteneciendo a la iglesia desde antes del COVID, recordarán que yo di un curso. Bueno, no fue un curso, fue fue un estudio bíblico, no fue tan detallado como este último, y empezamos a profundizar en Apocalipsis. Y a partir de ese momento, estoy hablando a finales del 2000, a mediados del 2020. Aunque yo ya había estudiado muchas veces el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, yo constantemente me invitan para ser maestro en un instituto bíblico. He dado la materia de profetas menores, profetas mayores, incluso de Apocalipsis, de escatología. Nunca había tenido un enfoque como el que ahora hablaba la segunda. Es el libro menos leído de la Biblia, el más mal interpretado. Si yo le pregunto a usted o le pregunto a algún niño: para ti ¿qué significa Apocalipsis? O para ti ¿qué significado tiene el fin de los tiempos? Lo primero que me contestan son zombies, destrucción, explosiones,
algo terrorífico, catastrófico. Y en mí había un rechazo. Siempre que se trataba de los tiempos finales, lo leía, lo estudiaba, pero había un rechazo porque siempre yo recibí la enseñanza como desde un punto de vista de terror, de miedo. Y cuando hablamos del fin de los tiempos, pensamos puras cosas negativas. Si somos sinceros, pensamos puras cosas negativas. Entonces hoy voy a estar comenzando esta serie, anhelamos su regreso, y quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. Todos los textos los voy a leer en la Biblia versión Reina Valera. Usted, sí, no tengo la menor idea. Sí, bueno, vamos a ir descubriendo. Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. Todos los textos van a ser en la versión Reina Valera, y quiero que lo lea conmigo. Si no trae Biblia, ahí está en la pantalla, le recomiendo traer su Biblia, y quiero que lo leamos juntos de una forma fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y el espíritu y la esposa dicen, haga una pausa, dicen, más fuerte, a ver otra vez. Y el espíritu y la esposa dicen, vamos a volverlo a leer desde el principio. 1, 2, 3. Y el espíritu y la esposa dicen, ok. Y el que oya diga, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. A ver una vez más. El espíritu y la esposa dicen, y a todo aquel que oye diga, ven. Ok. La pregunta es, ¿estamos viviendo los tiempos finales? Yo me acuerdo cuando tenía aproximadamente 12, 13 años, y aunque mi mamá me llevaba de niño desde muy pequeño a la iglesia cristiana, cuando salí de la primaria, entré a la secundaria, tuve dos años donde me perdí, quise experimentar otras cosas. Fue una etapa entre los 11 y los 13 años. Y cuando estaba haciendo mi acercamiento, entregándome a Cristo de una forma, ya con una decisión personal, conocí unos pastores que tenían toda la buena intención. No era el pastor Carlos, eran otros pastores que conocí y me ayudaron a acercarme a Cristo. Tenían todas las mejores intenciones, pero en un día me pusieron, en un domingo por la tarde me pusieron 3 películas, y después el otro fin de semana me pusieron otras 3, pero me acuerdo que me pusieron unas películas con las cuales yo quedé traumado y rechacé todo lo que tenía que ver con la segunda venida de Cristo. Tal vez algunos de ustedes la han visto. Una de esas se llamaba Un trueno distante. ¿Alguien alguna vez vio esa película? Como Ladrón en la noche, Dejados atrás. No, a mí son como de los 80s. Me pusieron esas películas y hay una escena, no me acuerdo cuál es de esas películas, pero hay una escena donde está toda la familia y de repente se escuchaba una musiquita así como medio de suspenso. Tenemos, ajá, estaban toda la familia muy y de repente se escuchaba una musiquita. Bueno, no es como del Tiburón, ¿verdad? Y está toda la familia y se empieza a escuchar. Y de repente no recuerdo si era la mamá o el papá, está ahí, está usando la licuadora, y de repente ¡fum!, se escucha un estruendo y se queda sola la licuadora ahí. Y un caos, y de repente se quedan creo que eran los niños, y nos quedamos y todo se pone, y hay un llanto y un terror empieza a ocurrir. Me pusieron esa película como Ladrón en la noche, luego Un trueno distante, y luego Dejados atrás. Y eso me causó a mí un terror en el que en cualquier momento va a venir Jesús y yo no me voy a enterar. ¿Y qué tal si me quedo? Y me acuerdo que una vez lo platiqué en la mañana, se rieron de mí, pero lo tengo que volver a contar. Una vez recuerdo, era un viernes. Era un viernes y
yo me había echado la siesta y me había dormido. De repente me despierto y voy a buscar a mi mamá. Mamá, no estaba. La esperé 1 hora, 2 horas. Mi hermano estaba chiquito, yo tenía como 9 años, mi hermano tenía como 2 años, le llevo 7. Y esperé 1 hora, 2 horas y dije, me quedé. Ya vino Cristo, nunca me di cuenta. Y tal vez, no sé si fue porque me quedé el cambio o vi Goku, me quedé. Me quedé y me acuerdo que me empezó a entrar un pánico y me quedé ahí en la ventana. Vivíamos en Fuentes del Valle, Fuente de Verona número 86A, planta alta, y estábamos ahí y me acuerdo que me quedé ahí gritando mamá. Pero más que el terror de haberme quedado solo es me quedé. Vino Cristo y no sé si fue por Goku o por el cambio o me quedé. Y yo creo que estaba llore y alcanzó a escuchar a mi vecina de abajo y sale y me dice, ¿qué pasa? Y dije, no, se quedó, pero es que no es cristiana, entonces pues sí se tiene que quedar también. Y me dice, ¿qué pasa? Es que mi mamá. Me dice, no te preocupes, me avisó, me dijo que iba a ir a pedir la tarea, porque creo que ese día había ido a pedir la tarea, y me dijo, ay, te encargo a mis hijos. Y, pues no nos cuidaste bien. Desde 2 horas ahí, y me tenía un terror, y siempre todo lo que tenía que ver con cuando se decía en la iglesia, Cristo viene, yo decía, no, que no venga, porque no, mejor así, tranquilitos, y causaba un rechazo. Mi enfoque empezó a cambiar cuando di ese primer, y ya estoy diciendo, ya siendo pastor, di ese primer estudio de Apocalipsis y empecé a profundizar a Apocalipsis y empecé a encontrar unas cosas que yo había malentendido, que había malinterpretado. Y hace como 2 años mi esposa me estaba diciendo otra vez, nuevamente vuelve a dar el curso. Decía, no necesito, hay unas cosas que necesito entender mejor. Y me estuve orando, preparándome, profundizando. Muchas veces he dado la clase de profetas menores. Y estuve recapitulando las profecías y me di cuenta que todos los profetas hablaban del día del Señor, de la segunda venida. Vamos a tener un mensaje que se va a titular el día del Señor, pero hablan de la segunda venida y todos, Zacarías, Malaquías, Joel, Miqueas, dice, ¿a poco eso existe en la Biblia? Existe un libro en su Biblia que se llama Miqueas, es un profeta. Isaías, Jeremías, todos hablan y profetizan de la segunda venida de Cristo. Me encontré que los apóstoles, tenían como fundamento Cristo, pero también sobre todo el apóstol Pablo, Pedro, pero también Santiago, encontramos constantemente hablando de la segunda venida de Cristo. Y normalmente es algo que o no se habla de la iglesia, o cuando se habla desde un punto de vista que nos da terror, nos da miedo, y decimos, no quiero saber nada de Apocalipsis, no quiero saber nada de las profecías, no quiero ver porque me causa terror, me causa espanto. Entonces estaba estudiando, profundizando, pidiendo, tenía un montón de información, pero empecé a tener un acercamiento, especialmente a Apocalipsis, pero también Daniel y los profetas, tratando de quitar tal vez algunos conceptos que tenía, algún cierto rechazo, y lo empecé en la versión Reina Valera, en la Nueva Traducción Viviente, en la NBI. De hecho, luego íbamos en el carro con mi esposa y traía ahí el audiobiblia del Apocalipsis, y decía, necesito entender, profundizar. No quiero algo que tal vez alguien más me haya enseñado, sino lo que me dice la Biblia, las Escrituras. Y entonces la enseñanza, yo recuerdo, vuelvo a remontarte cuando era niño y se hablaba de la segunda venida de Cristo. Siempre yo lo entendía como algo negativo. O sea, yo siempre identificaba la segunda venida de Cristo, los tiempos finales, el fin del mundo, cosas negativas.
Y entonces la enseñanza de que Cristo viene siempre era: no estudies. ¿Para qué estudias? Pues si ya Cristo viene, pues no, mejor quédate ahí, enciérrate en la iglesia, encerrémonos, escondámonos en la iglesia. Yo recuerdo muchas veces escuchar ese mensaje: ¿para qué estudias una carrera? ¿Para qué te casas si Cristo ya viene? Y de repente eso empezaba a causaba rechazo. Pero ahora la pregunta es: ¿estamos viviendo los tiempos finales? Y mi propósito con esta serie de mensajes, anhelemos su regreso, es porque Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 dice: el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Y la novia, ¿quién es la novia? ¿Quién es? La iglesia. ¿Qué dice? El Espíritu y la novia dicen: ven. Es decir, que hay un clamor. Y en la Biblia se menciona que el Espíritu Santo entra en nosotros, y cuando entra en nosotros, ese clamor del Espíritu Santo surge en nosotros. Y solamente la Biblia habla de dos clamores. De dos clamores. Uno es Abba, lo dice Romanos, también lo dice Corintios. No, perdón, Gálatas. Mira, acompáñeme a Gálatas capítulo 4 versículo 6. Todos se los voy a estar leyendo en la versión Reina Valera. Gálatas capítulo 4 versículo 6. Gálatas capítulo 4 versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo. ¿Sí me van siguiendo? Está diciendo: y por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo, es decir, el Espíritu Santo, el cual clama. ¿Y qué es lo que clama? Abba, Padre. Es decir, que el Espíritu Santo tiene un clamor, y cuando nosotros nos acercamos a Cristo, el Espíritu Santo entra en nosotros, y guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu y la novia, es decir, la iglesia, los hijos de Dios, clamamos ¿qué? Abba, Padre. Ese es uno de los clamores que dice que tiene el Espíritu Santo y nos anima a clamar, es decir, acercarnos a Dios. Y cuando venimos y decimos Abba, estamos diciendo que nos acercamos a Dios como hijos. Cuando al Señor Jesús le preguntan: Señor, enséñanos a orar, el Señor Jesús le dice: bueno, cuando ores, ores así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, que el clamor de un hijo de Dios, el clamor de la iglesia siempre es Abba, es decir, papi. Abba significa papito. Es como de una forma tierna acercarnos como hijos. Ese es un clamor. Pero también la Biblia nos habla de otro clamor. De hecho, también ese clamor está en Romanos. Mira, acompáñeme a Romanos capítulo 8 versículo 15. Romanos capítulo 8 versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. ¿Qué clamamos? ¿Qué clamamos? Entonces, tanto Gálatas como Romanos nos dice que el Espíritu Santo tiene un clamor, y ese se une a nuestro espíritu, y juntos clamamos ¿qué? Abba. A ver, dígalo fuerte: Abba, Padre. Pero el segundo clamor es el que está en Apocalipsis 22, 17. Vamos a ir nuevamente. Apocalipsis capítulo 22 versículo 17. Este es un segundo clamor. La Biblia solamente nos dice que el Espíritu Santo en nosotros tiene dos clamores. Uno es Abba, Padre, y el segundo es el que acabamos de leer. Apocalipsis 22, 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen. Entonces, el Espíritu Santo tiene dos clamores. Uno es Abba, Padre, y el segundo es ¿qué? Ven. Aquí le está diciendo ven a Jesús. Es el clamor de ven, es el clamor de Maranata. ¿Se acuerdan cuando veíamos Maranata? Es una palabra aramea que significa ven Jesús, ven pronto. Es una palabra que empezaron a usar, solamente está escrita una vez en la Biblia, pero significa ven pronto. Es decir,
Que de la misma forma que clamamos a nuestro Padre, Abba Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, con ese clamor, con esa pasión, con esa intensidad, también usted y yo debemos de clamar: ven Jesús, anhelamos tu regreso, anhelamos tu venida. El problema es que lo identificamos con puras cosas negativas, el hecho de la segunda venida de Cristo. Lo identificamos como va a ser un caos. ¿Qué tal si me quedo? Y Satanás ha querido durante muchos años callar ese clamor de la iglesia que diga: ven. Hay un canto que hemos estado cantando últimamente. Me han preguntado si lo compuse yo. Me hubiera encantado yo haberlo compuesto, pero no. Es un canto que está en portugués, pero literalmente es lo que dice Apocalipsis 22, y en el coro cantamos: Maranata, Maranata, ahora ven. Es el clamor del Espíritu. Uno es Abba Padre y el segundo es: ven Jesús, ven Jesús. Y han habido una serie de cosas sobrenaturales que han ocurrido aquí en la iglesia cada vez que cantamos Maranata, porque es el clamor del Espíritu. Ahora, la pregunta es: ¿estamos viviendo tiempos finales? Bueno, Jesús básicamente tuvo 3 predicaciones que fueron las más importantes. Cuando estudiamos en los evangelios, me encanta mucho dar la materia de evangelios sinópticos. De hecho, mi esposa me está animando para que dé ese curso de evangelios sinópticos. Cuando estudiamos los evangelios, vemos que Jesús dijo muchas cosas, enseñó por parábolas, hizo muchos milagros, pero básicamente sus enseñanzas se resumen en 3 predicaciones. 3 predicaciones. La primera es la que conocemos como el Sermón del Monte. Ese lo podemos encontrar muy bien en Mateo capítulos 5, 6 y 7. El Sermón del Monte son los principios, son las bases del reino. Esa es una de las predicaciones más importantes. Es el sermón, son los principios del reino. Luego hay otra predicación que es demasiado importante que dio Jesús, y es donde habla las parábolas acerca del reino. Son todas esas parábolas que dice: el reino de los cielos es como esto. Esa es como la afirmación, la afirmación del reino. Pero hay una tercera predicación que es igual de importante, y de hecho Jesús la dio antes. Fue la última predicación que Jesús dio antes de morir en la cruz, de ser entregado. Y esa la encontramos en Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Mateo capítulo 24 los últimos 6 meses lo he leído, yo creo, diario. Me lo quiero aprender de memoria, todavía me falla y tengo que seguir. Yo creo que voy a hacer la técnica de mi mamá, grabarme mi propia voz y dormirme con él. Es que así me enseñaba mi mamá los versículos. Porque Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25, si usted ve en su Biblia, inmediatamente después que Jesús da esa predicación, viene su arresto, viene todo el proceso de la pasión. Es decir, es como esta predicación que les voy a dar. Es como cuando vas a salir de viaje y tienes que dejarle instrucciones a tus hijos o a alguien, y le quieres decir algo bien importante. Lo último, puedes olvidarte de todo, pero de esto no te olvides. Y esa predicación está en Mateo capítulo 24. Y quiero que me acompañe. Hoy perdóneme si mi predicación está un poco desordenada. Estoy tratando de traer la introducción de lo que vamos a estar viendo detalladamente las próximas semanas. Mateo capítulo 24. El versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, ¿sí está ahí conmigo? Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, y estas ya son palabras de Jesús, de hecho en mi Biblia están escritas en letra roja: ¿veis todo esto? Jesús está en Jerusalén, y cuando le dice ¿veis todo esto?, les está mostrando toda la ciudad. Jerusalén, les está mostrando el templo y toda la ciudad.
Le dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los discípulos se quedan como un poco extrañados. Versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos. Es bien interesante porque cuando Jesús regrese va a regresar a ese mismo lugar. Dice la Biblia que va a poner sus dos pies sobre el monte de los olivos. Pero en este momento dice, y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Lo que acaba de decir Jesús. Le está diciendo, ven, todo esto no va a quedar aquí piedra sobre qué, es decir, todo esto se va a derribar. Entonces los discípulos le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le pregunta tres cosas a los discípulos. Dinos cuándo va a ocurrir esto. ¿Cuándo va a ser que va a ser destruido esto? Dinos también qué señal habrá de tu venida. Es decir, que ellos ya entendían que así como vino la primera vez, va a venir una segunda vez. Ellos ya estaban entendiendo. Es increíble porque cuando estudiamos la doctrina de los apóstoles, la primera doctrina es Cristo, pero una de las cosas fundamentales de la doctrina de los apóstoles es Cristo va a volver, Cristo va a regresar físicamente, va a poner sus dos pies sobre el monte de los olivos, va a venir a rescatar a su iglesia, va a venir a reinar, va a venir a traer un gobierno, un reino justo. Y esa fue la base de la doctrina. La base, repito, es Cristo. Pero parte de esa doctrina que hacían los apóstoles fue siempre Cristo va a regresar, y va a regresar como un rey, como un sacerdote, como un esposo, y va a venir a establecer el reino, y va a venir a ponerle fin al pecado, a la maldad. Y es por eso que cantamos, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, todo eso va a ocurrir con lo que la Biblia le llama el día grande y terrible del Señor. El día del Señor. Y es bien interesante porque dice el día grande, el día glorioso, pero al mismo tiempo dice el día terrible. Y eso da para una enseñanza más profunda que vamos a estar viendo. Vamos a hablar específicamente del día del Señor. Pero para algunos ese día va a ser glorioso, pero para otros ese día va a ser terrible. Y lo vamos a estar viendo a profundidad. Pero aquí los discípulos le preguntan a Jesús, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin de la etapa? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie ¿qué? Mirad que nadie ¿qué? A ver, vamos a hacerlo esto así más participativo. Mirad que nadie, es decir,